Bien, hermanos, vamos a estudiar este pasaje y el título que tiene esta sección es El orgullo e incredulidad de Nazaret. Como ustedes notan en el versículo 1, Jesús ha venido haciendo su ministerio específicamente o en el área de Capernaum y sus alrededores, a la orilla del mar de Galilea. Ya tenemos ya hemos estudiado 5 capítulos y Jesús ha estado haciendo ministerio de una manera en que su fama se ha ido extendiendo cada vez más en los alrededores. A este punto Jesús ya no puede entrar abiertamente a una comunidad sin que una avalancha de gente vaya y le siga. Su fama ha crecido por toda Galilea. Sin embargo, ahora Jesús decide hacer una visita a su tierra natal. Dice el versículo 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Bueno, todos los que somos del interior o somos de algún lugar en específico, pues sabemos lo que significa dejar nuestra tierra natal y volver a nuestro pueblecito. Cada vez que yo tengo la oportunidad de ir al Palmar, pues siempre hay alegría en mi corazón, porque uno recuerda ese lugar donde uno creció, donde uno vivió su infancia, su juventud. ¿Y dónde era la tierra natal de Jesús? ¿Dónde Jesús creció? ¿Dónde fue a la escuela? ¿Dónde Jesús jugaba con sus amiguitos del barrio? Bueno, Jesús creció prácticamente o vivió prácticamente los primeros 30 años de su vida en un pueblito llamado Nazaret. Eso queda al norte de Israel. Es un pueblo que si Jesús no hubiera vivido allí, sería literal un 0 a la izquierda. Porque Nazaret como tal no se menciona en el Antiguo Testamento, no se menciona en los libros de la tradición oral de los judíos como la Mishnah, el Talmud, para nada. El historiador Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, tampoco menciona a Nazaret. Es decir, lo único que sabemos de Nazaret es hasta que Jesús vivió allí. Y Nazaret es famosa por Jesús. De lo contrario, Nazaret sería un 0 a la izquierda. Los historiadores nos dicen que para el primer siglo Nazaret era un pueblo de 500 habitantes. 500 habitantes. O sea, Nazaret cabe aquí en el segundo nivel. Eso es todo Nazaret. O sea, bien juntitos, por supuesto, ¿verdad? O sea, Nazaret cabría en el primero y el segundo nivel de aquí. Así de pequeña era. Y usted sabe lo que pasa en un pueblo chiquito, ¿verdad? Todo mundo conoce a todo mundo. Yo que vengo del interior, pues cada vez que llega alguien que no es del pueblo, uno se da cuenta. Aquí no pasa eso porque aquí vivimos demasiada gente, pero todo mundo conoce a todo mundo. Ahora imagínese usted que Jesús vuelve a su tierra. Jesús ya es un hombre famoso, es un hombre que ha hecho milagros, su fama se ha extendido por todo Israel y ahora Jesús va a llegar a visitar a su pueblo, a su tierra natal. La pregunta es, ¿cómo cree que lo recibirían sus paisanos en Nazaret? ¿Con alegría? ¿Con gozo? Bueno, Jesús, el Mesías, creció entre nosotros y ahora viene a visitarnos. Lo cual llama la atención, hermanos, porque Jesús nunca se olvidó de su tierra, nunca se olvidó de sus raíces. Y ahora Él quería llegar a este lugar y compartir con ellos también el mensaje de salvación. Bueno, el tema es el orgullo e incredulidad de Nazaret, porque, hermanos, paradójicamente, los más duros al ministerio de Jesús fueron los de Nazaret. Miren ustedes lo interesante de esto. O sea, los más duros, hermanos, para recibir el mensaje fueron los de Nazaret.
Pero el tema no solo se queda en el tema de la incredulidad, sino en el tema del orgullo. Porque Nazaret, a pesar de ser un pueblo insignificante, vamos a ver que estaban llenos de orgullo para con Jesús. Estaban llenos de incredulidad. Nadie creía en Nazaret. Es más, una vez le preguntaron a Natanael, Felipe halla a Natanael y le dice, mira, hallamos al Mesías. Y miren lo que le responde. En Juan capítulo 1, verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, hallamos a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, hasta los mismos judíos sabían que de Nazaret no iba a salir nada bueno. Ahora, me llama la atención, hermanos, que Jesús haya decidido vivir en Nazaret. Y aquí nuevamente vemos cómo Jesús desinfla el orgullo humano. Porque Jesús no decidió vivir ni siquiera en la capital de Jerusalén, de Israel, que es Jerusalén. Jesús no vivió allí. Tampoco vivió en Atenas, la capital de Grecia. Cuando Jesús nació, ya había nacido Aristóteles, Platón, Sócrates, los padres de la filosofía griega, prácticamente eran sus vecinos. Pero Jesús tampoco decidió vivir en la cuna de la filosofía y de la civilización de aquel entonces. Jesús nace años después, pero ni en Jerusalén, ni en Atenas, sino en un pueblo tan humilde, en un pueblo donde Jesús prácticamente estuvo escondido 30 años. Por cierto, hermanos, hay películas que dicen que Jesús hacía milagros de niño y que hacía milagros de joven. Pues hoy los de Nazaret nos van a confirmar que Jesús no hizo más que muebles, que Jesús no hizo más que pocos milagros. Y lo vamos a confirmar en este episodio. Dice el texto, en el versículo 1 vemos que Jesús no fue el mismo que se fue, porque en este pasaje Jesús regresa con discípulos, con seguidores. Y esto es interesante porque Jesús ya no era ese carpintero. Jesús ahora estaba en su ministerio público, Él estaba ahora haciendo su ministerio como el Mesías y regresa con un grupo de seguidores, de discípulos. Pero ¿cómo lo reciben en Nazaret? Bueno, veamos la actitud de Nazaret en el versículo 12. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, miren cómo lo reciben, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Notamos que los de Nazaret reciben a Jesús cuestionando su ministerio, cuestionando su autoridad, diciendo, ¿y si este es de aquí, nosotros lo conocemos? ¿Que tiene milagros y que tiene? ¿De dónde lo sacó? Si él es de aquí. Alguno podría decir, si yo estudié con él. Otro podría decir, si yo lo cargué. Otro podría decir, si él me hizo los muebles que tengo en casa. Las preguntas llevan un tono de desprecio por Jesús. Es como, ¿y quién se cree? Si es nuestro paisano, aquí todo mundo lo conoce. Y siguen cuestionando su autoridad y van un poquito más fuerte en el versículo 3. Dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Note que también Jesús tenía hermanas, una familia numerosa, y se escandalizaban de él. En un pueblo de 500 personas, ¿cuántos carpinteros creen que habían? La palabra en el original es tecton, de donde viene la palabra arquitecto. Jesús no era un carpintero como conocemos a los carpinteros del siglo XXI, sino era un constructor que hacía cosas con sus manos de madera o de piedra
o de hierro. Así es que Jesús era un artesano de Nazaret, un oficio que probablemente había heredado de su padre. Pero noten ustedes lo que dicen los de Nazaret. Este es el Mesías. Este no es el Mesías, este es carpintero. Si nosotros lo conocemos. A los de Capernaum puede engañar, pero a nosotros no nos va a engañar. Él es carpintero, no es ni teólogo, él no es ni rabino reconocido por los fariseos y escribas. Ellos sabían que Jesús no había estudiado en Harvard. De hecho, hermanos, Jesús no tuvo una formación académica como los escribas. Jesús no estudió en Jerusalén. Para los de Nazaret, Jesús no tenía currículum de Mesías. Pablo sí. Pablo dijo que él había sido instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Era el top de los teólogos y rabinos de aquel entonces. De la tribu de Benjamín, ciudadano romano. Pablo decía, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Pero hermanos, Jesús no tenía de qué gloriarse en la carne, humanamente hablando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús nos enseñó que la grandeza de un hombre no depende de un título. La grandeza de un hombre no depende de dónde nació, de nacer en cuna de oro. La grandeza de un hombre no depende de su valor material. La grandeza de un hombre está dentro de él. La grandeza de un hombre está en gloríese en esto, en que me conoce, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la grandeza de un hombre, que conoce al Dios que le dio la vida. Es curioso entonces el contraste de cómo Jesús decide crecer, vivir, estar en un pueblo allá escondido. Y hermanos, díganme ustedes si no le confronta a ustedes, hermano. A mí sí me confronta. ¿No es cierto que nosotros somos todavía muy materialistas? Pensamos mucho en títulos, en colonias, en donde vivimos. Y eso a veces trae orgullo a nuestras vidas. Las marcas. Pero vemos, hermanos, que Jesús desde que nació, no nació en un palacio, nació en un pesebre, al lado de animales. Él fue humilde. Y los de Nazaret, en lugar de ser humildes como él, lo empiezan a cuestionar. Y le dicen, este no es el Mesías, este es carpintero. Bueno es para hacer muebles, pero para decir que es el Mesías, no, nosotros no creemos eso. Sus paisanos sentían cierta envidia. ¿No es cierto, hermanos, que nos parecemos mucho a Nazaret? ¿Verdad que para nosotros siempre lo extranjero es mejor que lo nuestro, verdad? Y si alguien sobresale de nuestro país, lo menospreciamos. Lo menospreciamos. Pero va un poco más allá en el versículo 3. Noten en su Biblia, ahora le dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y uno dirá, bueno, ¿y qué tiene de malo, hijo de María? Lo malo es que en la cultura judía nunca se decía hijo de la mamá, sino era el hijo del papá, era su manera de identificar. ¿Cómo se le llamaba a Josué en el Antiguo Testamento? Josué, hijo de Num, su papá. ¿Y cómo se le llamaba a Simón Pedro? Simón, hijo de Jonás. ¿Pero por qué a él le dicen hijo de María? Bueno, por quizás dos cosas. La primera es que José probablemente ya había muerto. Si se dan cuenta, en el relato de los evangelios, José nunca aparece. Parece que José murió tempranamente. Pero algunos ven un tono peyorativo al decirle hijo de María. ¿Sabía usted que Jesús vivió con un estigma social? Creció con un estigma social de que él era un hijo ilegítimo de otra persona. Y por lo tanto María creció con ese estigma
de que le había sido infiel a su esposo y que el hijo de esa infidelidad era Jesús. Usted y yo conocemos la historia verdadera. María, antes de casarse, quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y José se enteró y quería dejarla. Y un ángel se le aparece a José y le dice, no, porque lo que ella tiene es engendrado por el Espíritu Santo. Y José decidió no dejar a María. Pero esa es la historia original. Pero Nazaret hizo famosa otra historia. ¿Usted ha oído ese dicho que dice, ese versículo bíblico que dice en pueblo grande, en pueblo chico, infierno grande? Ese es otro, ese versículo después lo busca, ¿verdad? No lo voy a buscar ahorita. Pueblo chico, infierno grande. Nazaret había corrido la bola de que, no, ¿cómo es eso que engendrado por el Espíritu Santo? No, esta María le fue infiel a José. Y para tapar la infidelidad, se inventaron que dice que el Espíritu Santo aguante usted. Esa fue la historia que Nazaret hizo famosa. Y cuando le dicen hijo de María, peyorativamente le están diciendo, nosotros sabemos tu historia, tú eres hijo ilegítimo. De hecho, hermanos, los fariseos le dicen eso a Jesús en la cara. En Juan capítulo 8, verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dijo Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjense, un padre tenemos que es Dios, como diciéndole a Jesús, tú eres nacido de fornicación, tú eres hijo de saber quién. Así es cuando los de Nazaret les dicen hijo de María, tácitamente le están diciendo, nosotros conocemos tu historia. Pero noten en el versículo 3 de Marcos 6, dicen algo fuerte, y se escandalizaban de él. La palabra escandalizarse, hermanos, es piedra que hace caer. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. O sea, Nazaret no estaba agradecida de que Jesús estaba ofendido de que Jesús, el carpintero, el hijo de María, viniera a Nazaret a decir que era el Mesías. Orgullo e incredulidad. ¿Ellos sabían de sus milagros? Sí, sabían de sus milagros. Qué curioso, hermanos, que el pueblo de Nazaret, que tuvo el privilegio de tener a la persona más especial sobre este planeta Tierra, cual no tuvo ninguna otro pueblo, de tener 30 años a Jesús, lo despreciaron, lo menospreciaron y le rechazaron. 30 años y perdieron a Jesús. 30 años y perdieron a Jesús. Ahora, no se nos dice qué predicó Jesús ese día en la sinagoga. Solo se dice que entró a la sinagoga y lo empezaron a cuestionar. Pero el evangelio paralelo a Marcos, que es el evangelio de Lucas, nos dice cómo fue su predicación y lo que ellos intentaron hacer con Jesús. Fíjese lo que pasó. Lucas nos da otros detalles de lo que los de Nazaret intentaron hacer con Jesús, para que vean la dureza. Lucas capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret, es el mismo relato, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, justo lo que nos dice Marcos, pero aquí nos van a dar más detalles. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga de Nazaret estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Él les dice eso, les está diciendo, yo soy el Mesías. Jesús siempre predicó a Cristo desde las escrituras. Jesús sabía que las escrituras hablaban de Él. Y miren la reacción, verso 22. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Otra vez, o sea, ellos sabían y se admiraban, pero no les pasaba que él fuera de allí. Él les dijo, Jesús los confronta, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que te hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús les adelanta y les dice, yo sé lo que ustedes están pensando, que soy hijo de María, que soy el carpintero, que es mi... ¿Por qué lo que hago en Capernaum no lo hago aquí? Y miren, hermanos, la aplicación del sermón de Jesús, verso 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, justo lo que dijo en Marcos. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Habían muchas viudas en Israel, pero Dios no mandó a Elías a ninguna viuda de Israel. Verso 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es decir, de todas las viudas de Israel, no eligió a nadie, sino a una viuda pagana de Sidón. Verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Lo que Jesús estaba haciendo era decirles, ustedes son duros de corazón, igual que en el Antiguo Testamento, sus antepasados. Por eso Dios envió a Elías a una viuda de Sidón y sanó al leproso sirio, pero a ninguno de Israel, porque son duros para creer. Y hermanos, dice que los de Nazaret se pusieron, se llenaron de ira y miren lo que quisieron hacer con Jesús. Versículo 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué querían hacer los de Nazaret? Tirar por un barranco a Jesús. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¡Wow! O sea, los de Nazaret no podían tolerar que Jesús, que era uno de ellos. ¿Se recuerda lo que dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Los de Nazaret estaban convencidos que de ellos nunca iba a salir nada bueno. Y se rehusaban a pensar que el Mesías iba a ser de Nazaret. Entonces, esto nos deja mucho en qué pensar. Porque, hermanos, Nazaret había orado tanto para que viniera el Mesías, como todo buen judío. Y había añorado tanto la venida del Mesías que cuando lo tuvo enfrente, lo despreció, lo negó. La humildad de Jesús fue tanta que ellos se sintieron superiores a Jesús. No podían soportar la idea de que Dios viniera como uno de ellos. Jesús vino a enseñarnos que el camino hacia arriba es el camino hacia abajo, que humillarse es exaltarse. Ser humilde tendría un precio y Jesús lo estaba pagando. Los de Nazaret se sentían expertos en Jesús, lo conocían muy bien, por lo tanto lo rechazaban. Ahora veamos la respuesta de Jesús a esa dureza de corazón, a ese orgullo. Versículo 4. Fíjense, hermano, la respuesta de Jesús. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Hermanos, Jesús, pregúntense ustedes,
¿Qué pasa si ustedes vuelven a su tierra natal, a su pueblo, y lo quieren tirar de un barranco? Como hacen los de Nazaret con Jesús. ¿Cómo reaccionaría usted? En cierta ocasión, un esposo tenía muchos problemas con su esposa, por una razón particular. Cuando él se confundía y hacía algo que no le gustaba, él le decía: mi amor, perdóname, sí, me equivoqué. Y la esposa le decía: vaya pues, está bien, te perdono, para la otra no lo hagas. Pero cuando su esposa fallaba, nunca le pedía perdón. Y él le decía: pedime perdón, yo te pido perdón. Y su esposa le decía: ¿yo por qué te voy a pedir perdón? No fue mi culpa. No sé si le suena familiar esto, pero muchos veo que se están riendo. Pero eso no pasó aquí, por cierto, no es de aquí de la iglesia, es de otra iglesia. Entonces, eso empezó a atraer, porque la esposa nunca le decía: me equivoqué. Y él se enojaba porque él sí lo decía. Así es que llegó a un punto que el esposo dijo: voy a pedir consejería, porque esto ya no me ayuda. Entonces, cuando él llegó con el consejero, le dijo: vengo porque necesito ayuda, mi matrimonio está pasando por una situación difícil. ¿Y cuál es el problema? Y el esposo le dice: el problema es que mi esposa no es humilde. No aprende a equivocarse, no aprende a pedir perdón. La sorpresa de este esposo es que el consejero le dijo: vamos a dejar a tu esposa a un lado en este momento. Quiero centrarme en ti, le dijo. Cuando tú haces algo cuando tu esposa te hace algo que te ofende, ¿qué es lo que sientes? Y él le decía: me enojo, siento ira. Era un consejero cristiano. Y el consejero le dijo: bueno, el problema ahorita está en ti, le dice. Y él dijo: ¿cómo? Usted ya habló con mi esposa, ¿verdad? Le dijo: ustedes se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y él le puso el siguiente ejemplo. Mira, le dijo, él tenía un tapetito arriba de una librera que tenía una semana de estar ahí, y lo sacudió. Y le dijo: cuando yo sacudo este tapetito, ¿qué sale? Le dijo: polvo. ¿Y por qué sale polvo? Porque hay polvo guardado ahí. ¿Pero se ve el polvo? No se ve. Hasta que tú lo sacudes, ves que hay polvo. Si este tapetito tuviera café en polvo y yo lo sacudo, ¿qué va a salir? Pues él le dijo: café. Si este tapetito tuviera azúcar y yo lo sacudo, ¿qué saldría de allí? Azúcar. Cuando tu esposa te sacude, ¿qué sale de ti? Ira, amargura, odio. Cuando sacudían a Jesús, ¿qué salía? Le dice. Salían cosas como: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces le decía el consejero: no puedes evitar que tu esposa, que tu compañero de trabajo o que alguien te sacuda. Cuando te sacuden, lo único que hacen es sacar lo que hay dentro de tu corazón. Cosa que no se ve si nadie te sacude. Pero cuando alguien te sacude el carácter, es cuando sale a luz lo que tienes adentro. Y hermanos, cuando la gente sacudía a Jesús, salían cosas como esta: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Me llama la atención que Jesús responde a sus paisanos incrédulos, orgullosos, que lo menospreciaron, con quienes él creció toda su vida. Les responde en primer lugar con un proverbio
muy conocido, que por cierto se hizo famoso hasta nuestros días por Jesús. Nadie es profeta en su propia tierra. Ese es un proverbio que está en muchas culturas hasta el día de hoy y que Jesús lo hizo famoso. La respuesta de Jesús, hermanos, fue absorber esa falta de respeto que los nazarenos tuvieron, diciendo, miren, ningún profeta ha sido respetado en su propia tierra, así es que yo tampoco. O sea, llama la atención cómo Jesús, cuando los sacudían, respondía con humildad. ¿Sabe qué hubiese querido hacer Jacobo y Juan? ¿Sabe qué quiso hacer Jacobo y Juan con los samaritanos? Yo creo que Jacobo y Juan se le acercaron a Jesús. Estos tus paisanos están meros duros, Jesús. ¿No quieres que hagamos una oración para que ahorita mismo baje fuego del cielo, verdad? Y los consuma. Ellos eran buenos, a ellos se les llamaban los bomberos, a los apagafuegos, ¿verdad? Pero Jesús no. Jesús les dice, no, nadie, ningún profeta recibe honra en su propia tierra. Y curioso, ¿verdad, hermanos? Vemos el contraste entre la fe de la mujer de flujo de sangre que corrió a Jesús la semana pasada, la fe de Jairo y la incredulidad de los paisanos de Jesús. Por un lado. Por el otro lado, Jesús va a hablar de la incredulidad y no es un pecadillo, no es un pecado cualquiera. La incredulidad es un pecado serio que Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El tema de la incredulidad, hermanos, no es algo... ¿Sabe? La incredulidad es lo que nos lleva al infierno. No es el homicidio, no es el adulterio, no es la pedofilia, la pederastía, todos estos tipos de pecados. ¿Sabe que eso no lo lleva al infierno? El pecado irredimible que no tiene perdón es la incredulidad. Porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es que, hermanos, no es cualquier pecado, sino es un pecado que nos conduce al infierno, porque nos coloca en una posición en que rehusamos al único que puede salvarnos. Versículo 5 de Marcos, capítulo 6 en su Biblia. Lo siguiente que Jesús hace. Ya vimos la respuesta, ahora veamos la acción de Jesús. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Hermanos, cuando rechazaron a Jesús, Jesús no perdió. Los que perdieron fueron los de Nazaret. Porque la incredulidad es un obstáculo para recibir las bendiciones de Dios. Y como ellos no creyeron, dice el texto, y Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. No quiere decir que la incredulidad ate de pies y manos a Jesús, sino más bien es que Jesús decidió no hacer milagros en Nazaret más que sanar a unos pocos, porque hermanos, todo milagro tiene el propósito de llevar salvación. Y si ellos rehusaban aceptar a Jesús como el Mesías, hacer milagros lo único que haría es condenarlos más todavía. Porque al que mucho se le da, más se le demandará. Él decidió no hacer milagros en Nazaret. Pero el punto, hermanos, no es que los de Nazaret se perdieron de milagros. Eso es secundario. El punto es que se perdieron de Jesús. Porque el mejor regalo que Jesús puede darnos es Él mismo. Es su persona. Y ellos se perdieron de Jesús. Y versículo 6 termina diciendo, el asombro de Jesús. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Recordemos lo que mencioné la semana pasada.
Dos cosas asombraron a Jesús en todos los evangelios. La fe del centurión, que lo dejó maravillado, asombrado, y la falta de fe de sus paisanos. La palabra asombro no quiere decir que Jesús estaba contento. Jesús estaba profundamente triste, consternado de que los más duros e incrédulos hayan sido sus paisanos, su propia tierra, los que lo conocían. Se dio cuenta, hermanos, que en el estudio que llevamos de Marcos nos hemos topado con varios demonios. ¿Verdad que ningún demonio ha sido ateo, hermano? Ningún demonio ha sido incrédulo. Todos los demonios que hemos visto y que han hablado lo reconocen rápidamente. Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo. Yo sé quién eres, decían los demonios, el Santo de Israel. Somos nosotros, los seres humanos, los orgullosos, que nos creemos más que Dios, que decimos Dios no existe, pero ni siquiera los demonios dicen eso. Hoy día ser ateo como que está de moda, y ser ateo como que es símbolo de tener una intelectualidad muy alta, ¿verdad? Cuando alguien dice es ateo, dice, wow, tipo lee mucho, ¿verdad? Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es ser inteligente, eso es ser necio. Pero ¿qué hay atrás de la incredulidad, hermanos? ¿Saben qué es lo que hay atrás de la incredulidad? Orgullo. ¿Qué había atrás de la incredulidad de los nazarenos? Había orgullo. Ellos se creían expertos en Jesús. Por eso decían, no, nosotros no nos tragamos eso de que Él sea incrédulo. Jesús no se asombró de la incredulidad de los gadarenos. Los gadarenos le dijeron a Jesús que se fuera de sus contornos. Jesús no se asombró. Jesús no se asombró de la incredulidad de los fariseos y escribas, pero se asombró de la incredulidad de los que deberían haber tenido más fe, porque lo conocían. A mí me asombra mucho que estas personas que conocieron a Jesús por 30 años, Jesús nació, creció, fue a estudiar con ellos, se graduó, y de todo lo que dicen, hijo del carpintero, hijo de María, sus hermanos, nunca le señalan un solo pecado a Jesús. Nunca. No tenían de dónde acusar a Jesús. Hermanos, si ustedes van a mi tierra natal, van a tener mucho de qué acusarme, porque ahí me conocen muy bien, ¿verdad? Pero Jesús fue sin pecado, humilde. No tenían de dónde atacarlo. ¿Cuál era su pecado? Ser semejante a nosotros, ser un hombre, ser humilde, haber nacido en una pesebre, ser un hombre, hacerse uno de nosotros. Ahora nosotros nos sentimos superior a Dios. Curioso que el ateo de hoy, el incrédulo, no cree en Jesús, pero sí cree en extraterrestres, sí cree en reptilianos, sí cree en ovnis y platillos voladores. Sí creemos en Goku, en Batman, pero no creemos en Dios. Curioso, ¿verdad? Yo conozco ateos muy académicos que no creen en Jesús, pero sí creen en la brujería. Yo conozco ateos muy académicos, pero todos los días necesitan leer su horóscopo para que les vaya bien en la vida. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué triste. Ahora, a Nazaret le pasó lo que Pablo escribió en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Termino con esto. Los de Nazaret habían orado toda su vida porque viniera el Mesías. Habían esperado toda su vida para que Jesús viniera. Lo tuvieron 30 años y lo perdieron. La evidencia estaba allí. ¿Será que no tuvieron evidencia? ¿Será que pueden los de Nazaret llegar al cielo y decirle, Dios, ¿por qué no nos avisaste? ¿Por qué no nos dijiste? Solo tenían que leer Isaías con 2 versículos que leyeran. Entonces, cuando venga el Mesías, Isaías dijo, entonces, cuando venga el Mesías, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿No es lo que acaba de hacer Jesús en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5? Todos esos milagros Jesús los hizo. Aun cuando Juan el Bautista mandó a preguntarles desde la cárcel a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Jesús les citó, cuéntenle a Juan que los sordos oyen y los ciegos ven. Y eso fue suficiente para Juan. Pero Nazaret siguió con su corazón endurecido. Hermanos, al único de Nazaret que veremos en el cielo, ¿saben a quién es? A Jesús. Porque endurecieron tanto su corazón. Y quiero que dejemos de pensar por último en Nazaret y pensemos en nosotros. ¿No será, hermanos, que en nosotros también hay incredulidad? ¿No será incredulidad, hermanos, cuando faltamos el domingo, cuando dejamos de leer la Biblia? ¿No será que también usted y yo en algún momento nos hemos sentido expertos en Jesús, que ya no nos llama la atención leer la Biblia? Ya no pensamos en Dios, como que Dios es obsoleto, como que Dios pasó de moda para muchos. Pensamos que conocemos tan bien a Jesús que ya ni oramos. Todas esas conductas revelan que hay un corazón incrédulo. Y la semilla de la incredulidad empezó en el huerto del Edén. Con que Dios dijo esto, no le hagan caso. Y dudamos y nos endurecemos. ¿Y sabe qué significa eso? Que hay orgullo en su corazón. ¿Sabe por qué Israel no entró a la tierra prometida? Todos los grandes, la nueva generación entró. Todos los grandes no. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón por la incredulidad. Dice Hebreos que por su corazón incrédulo Dios no los dejó entrar en la tierra prometida. Hermanos, el tema de la incredulidad no es un tema solo de los ateos, también de los cristianos. Porque esa semilla todavía la llevamos y todavía luchamos. Cuando buscamos placer en algo que no es Dios, eso es incredulidad. Cuando decidimos poner un ídolo antes, eso es incredulidad también. Porque lamentablemente, hermanos, lo que salta cada vez que empezamos el día no es fe, es incredulidad. Alguien decía, si nosotros pudiéramos cambiar el Padre Nuestro, lo cambiaríamos así: santificado sea mi nombre, venga mi reino y hágase mi voluntad. Por eso le preguntaron a alguien, ¿usted es creyente? Él dijo, no, yo soy dudante. Porque lo que nace todavía de nuestro corazón caído es la incredulidad, es el orgullo. Que Dios nos ayude. ¿Sabe que lo que pasó en Nazaret en el capítulo 6 ahorita y lo que vamos a avanzar fue el anticipo de lo que vendría de parte de la nación de Israel?
todo Israel gritaría: crucifíquenle, crucifíquenle. La persona más especial de este planeta Tierra la tuvieron a la par y la ignoraron. No caigamos en el error de Nazaret, hermanos. Tenemos a Jesús a la par. No lo descuidemos. Disfrutémoslo todos los días. El mejor regalo, la vida eterna, es Jesús. No son las calles de oro, no es el mar de cristal. El cielo es el cielo por la persona de Jesús. Disfrutemos a Jesús. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Reconocemos, Padre, que no somos mejores que los de Nazaret. Nosotros también descuidamos a Jesús. Nosotros también, Señor, pensamos que ya lo sabemos todo de Jesús. Y ya no nos emociona, ya no nos causa ese primer amor. Perdónanos, Padre, cuando damos fruto de incredulidad, cuando te descuidamos y cuando hay orgullo en nuestro corazón. Cuando pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera y salirnos con nuestras ideas, Señor, ajenas a tu palabra. Ayúdanos a depender de ti todos los días y a cada momento. Quita la incredulidad de nuestros corazones, Señor. Quita el orgullo. Jesús, como Iglesia Castillo Fuerte, nosotros te amamos. Creemos que tú eres el Mesías. Creemos que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para pagar nuestros pecados y resucitaste al tercer día como muestra de que el Padre aceptó tu sacrificio. Tú eres el centro de esta iglesia. Ayúdanos a tenerte en el centro de nuestros corazones, en el centro de nuestros pensamientos. Que tu nombre sea santificado, que tu reino venga y sea hecha tu voluntad, Jesús. Ayúdanos a seguir tus pisadas y a seguir tu ejemplo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.